Bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Supongo que todos conocéis a José Torromero porque estáis aquí. A mí no me conocéis, yo soy Ana González Duque, soy la editora de este libro maravilloso. Y bueno, yo la verdad que conozco a José desde hace unos años, me gusta mucho cómo escribe y él es autor de varios libros juegos. Entonces nos planteamos la alternativa de hacer un manual para escritores para librojuegos, porque es una cosa que es bastante difícil de hacer, porque un librojuego no es un libro como todos los demás, o sea, es una ficción interactiva, es decir, el lector es el protagonista del libro y como tal pues lleva un narrador en segunda persona, que es el narrador más difícil de escribir, y además, claro, hay una serie de peculiaridades que hay que tener en cuenta, y es que el protagonista puede ser un chico y una chica, entonces, claro, tienes que ser ahí muy neutro para que se sienta identificado, o puede tener una edad X o una edad Y, o sea, depende también a cuál es el público al que te diriges, pues va orientado de una manera o va orientado de otra, y sobre todo es que tiene que tener un esquema de ramas y de metas y de tal bastante difícil de hacer. Pero Joseto es un máquina ¿sí? y ha puesto aquí en el libro un método muy sencillo de seguir, tanto que me ha dado ganas de escribir un libro juego a mí también. Entonces, yo le voy a dejar a él, que se le da muchísimo mejor que yo estas cosas, que os explique exactamente qué vamos a hacer en esta presentación juego. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. La verdad es que me hace mucha ilusión que estéis aquí y además estar con Ana. Llevamos, yo creo que hace ahora justo un año trabajando en esto, así que bueno, lo hemos hecho en un año, ¿no? Este trabajo que presentamos hoy. Y antes de nada, yo sí que quería preguntaros de aquí, ¿quiénes habéis leído alguna vez librojuegos? Vale, veo que bastante, más de la mitad. Ahora vamos a ello. Sí que os quiero contar. Habéis encontrado en vuestros asientos un papel como este, con un mapa. ¿Vale? Es verdad que los librojuegos son de temáticas de todo tipo, pero probablemente los más conocidos o los que iniciaron el género tienen mucho que ver con las aventuras, y a muchos os sonará las aventuras de mazmorras, ¿no? Pues aquí os he dibujado una mazmorra y el juego que tenemos pensado pues es muy sencillo. Yo creo que ya habéis leído la introducción, la voy a leer en alto, y lo que vamos a hacer, primero vamos a hacer una presentación al uso, que no va a ser muy larga, que vamos a hablar un poco del libro que presentamos hoy, el de si quieres escribir un libro juego, pasa a la página 1, y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, pero jugando a este juego. Y os voy a explicar en qué consiste y lo vais a ver rápido. Mamá dragona despierta y se sobresalta. El huevo que estaba incubando ya ha eclosionado, pero el bebé dragón no se ve por ningún lado. ¿Te adentras en la mazmorra para ayudar a la mamá a encontrar a su bebé? Bueno, pues en la segunda parte de la presentación vamos a ayudar a la mamá dragona a encontrar a su bebé dragón, que ha nacido él solo, como Gila, ¿no? Que nació solo, y hay que encontrarlo, ¿no? Bueno, entonces, realmente, esto de escribir un libro juego tiene mucho que ver, y leerlos, ¿no? con las aventuras. Yo creo que muchos de aquí conoceréis los librojuegos de Elige tu propia aventura de los 80, que fueron un poco los que comenzaron con el género. Quizá no los primeros que existieron, pero sí los primeros que tuvieron éxito comercial y que llegaron a todo el mundo. Y bueno, no sé, de aquí probablemente muchos los conozcáis. Y no sé si alguna vez os ha dado la curiosidad de escribir alguno de vosotros un librojuego de ese estilo. ¿Vale? Y aquí es importante porque os quiero enseñar algunas cosas. Yo soy autor de librojuegos y el primero que escribí fue este. ¿Lo veis? Se titula El laberinto, que es una temática como muy... Los librojuegos con laberintos son muy típicos, ¿no? Y lo escribí cuando tenía 11 años. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es que es verdad que hoy presentamos un manual de escritura que va orientado a escritores y escritoras, adultos, en principio,
Es verdad que los conceptos, hay un concepto más complejo, pero si hay aquí algún niño que quiere escribir librojuegos, también se puede leer el manual. Y ojalá hubiera tenido yo, cuando hice el laberinto, ojalá hubiera tenido un manual o alguien a quien preguntar que me guiaran un poco. También os digo que luego cada uno hace su método. Aquí explicamos un método, ahora si queréis contamos un poco qué hay en el libro, pero bueno, tener una primera guía y luego ya a partir de esa guía tú coges tus métodos, coges tus pasos y haces tus propios librojuegos a tu manera, yo creo que es la manera correcta. Yo, pues Ana, yo creo que la conozco desde hace más que tú a mí, porque claro, Ana lanzó un podcast, ¿qué fue? ¿En el 17? Sí, en el 17 creo que fue. En 2017 yo creo que en la época había muy poquitos podcasts para escritores, entonces era uno de los que había. Y ya sabéis qué pasa con los podcasts, que cuando escuchas a alguien parece que le tienes muy cercano. Entonces yo cuando la conocí me parecía lo más natural. Hombre, Ana, no, pues qué tal. Pero realmente en persona nos conocimos hace un par de años o así. Sí, pero bueno, sí nos seguíamos en redes y yo sabía quién era, claro. Pero sobre todo porque, vamos, yo escribo novela romántica y literatura juvenil, entonces estoy metida en la juvenil en el mundo de la fantasía. Es un escritor de fantasía y ciencia ficción. Estupendo, y entonces claro, lo conoces quieras que no. Sí, y bueno, pues al final ya de conocernos en persona y de plantear esto, lo planteamos hace un año y no sé si queréis os contamos un poco qué vamos a encontrar dentro y pasamos luego al juego. Que yo me lanzo, Ana, no sé si... Sí, lánzate. Vale, pues en el manual, un poco para que veáis lo que tiene, que bueno, la portada además es chulísima. Yo sí que... De Enrique Carlos Martín, lo digo aquí, que también es escritor de infantil. Infantil. Si queréis, porque os vamos a contar algunas cosas, si tenéis alguna pregunta, id pensándola, porque el juego de encontrar al dragón tiene que ver con las preguntas que podáis hacer hoy. ¿Qué vamos a encontrar aquí dentro? Es un libro juego que tiene dos partes. Esto es un poco como las matemáticas. Si vais a un libro de texto de matemáticas, pues vais a ver que los conceptos siempre son pues, los mismos conceptos en todos los libros de matemáticas. Luego están explicados de una manera o de otra, ¿no? Entonces, la primera parte del libro juego cuenta algunos conceptos, los conceptos básicos y los que hay que conocer para escribir un libro juego. El concepto de sección, el concepto de salto, de dilema. Al final, un libro juego es como una especie de gráfico que se navega, es como un libro navegable. Y para poderlo navegar, pues hay un mapa, que los que hacemos librojuegos lo llamamos árbol de decisión. Los que sabéis de informática o de cosas de estas, pues os sonarán mucho los diagramas de nodos o los grafos. Básicamente es hacer algo así para tener un mapa de cómo transcurre el librojuego. Y todos los conceptos necesarios para poder hacer ese mapa o para entender ese mapa y esas mecánicas del librojuego están explicados aquí. Pero no solo desde un punto de vista matemático, sino que además también, o sea, matemático formal, ¿no? No es que haya matemáticas aquí, no os preocupéis, no hay ecuaciones, no hay nada de eso, sino que está explicado sobre todo desde un punto de vista narrativo. O sea, ¿qué función tienen los saltos? ¿Qué función tienen las distintas secciones? Todo eso está explicado desde un punto de vista narrativo y muchas de las dudas que seguramente os pueden salir mientras escribís, ¿no? ¿Cómo de larga tiene que ser una sección? ¿Cuánto debe ocupar? ¿Cuántos dilemas pongo? ¿Cuántas opciones? ¿Pongo 2 opciones? ¿Pongo 7 para elegir? Así parece muy complicado, pero yo soy una nulidad en matemáticas. Siempre he sido una nulidad en matemáticas y lo he entendido, ¿eh? Sí, o sea, es verdad. O sea, yo cuando digo matemáticas es simplemente porque hay una serie de conceptos más o menos formales que están explicados y además están explicados con ejemplos y muy orientados a la narración. Porque este librojuego está orientado sobre todo a escribir librojuegos del tipo de aquellos Elige tu propia aventura, que son muy narrativos. Hay otros libros que quizá alguno de vosotros hayáis jugado alguna vez que requieren tiradas de dados, fichas de personajes y donde a veces prima más la propia mecánica del juego que la narración. El tipo de libros que se explican en este manual para escribir son los que tienen una componente narrativa más fuerte y en los que simplemente hay una toma de decisión, con lo cual hemos ligado todos los conceptos que hay explicados aquí a la narración para explicar qué función cumplen. Y luego la segunda parte del libro, digamos que ya tenemos la teoría de la primera parte, pues en la segunda parte vamos a la práctica. Y es un método en 10 pasos para aplicar uno a uno, de principio a fin. Empiezas con el paso 1 y cuando terminas el paso 10 tienes un librojuego escrito. Si has seguido los pasos y si has hecho tu parte del trabajo, ¿no? Pero el método está explicado de esa manera.
Y básicamente eso es lo que contamos en el videojuego. Se pone también como ejemplo no solo los libros de Elige tu propia aventura, que son libros clásicos que casi todos los niños de los 80 pues crecimos con eso, sino también los libros de Joseto. Este es Bacter Robot, aquí tenemos uno de karate, pues son juegos de aventuras en los que el protagonista es el lector y va yendo pues la aventura a lo largo de tal. Algunas veces se muere, otras no, depende de la suerte que tenga. Nosotros prometemos que con este libro no te vas a morir. Sí, es una de las partes divertidas de los librojuegos. Los que los habéis leído lo sabéis. Hay distintos finales. Los hay buenos, los hay malos, los hay regulares. Y una de las cosas interesantes es explorar todo el libro, buscar ese final que uno intuye que hay, que es el final mejor de todos, y buscarlo a ver si en alguna de las partidas o de las lecturas lo podemos encontrar. Y es verdad que hay ejemplos, durante la explicación de este método en 10 pasos hay ejemplos. Uno es el ejemplo de cómo construir Bacter Robot, que es un libro-juego, no es exactamente infantil, es más juvenil, más para, digamos, para las personas que están en secundaria, sobre todo, ¿no? Y de ahí para arriba, se puede leer también un adulto perfectamente. Y llevo en paralelo en el libro otros 2 ejemplos que son puramente inventados y que son ejemplos para ilustrar diferentes opciones también a la hora de escribirlos, ¿no? Porque depende mucho del tipo de libro-juego que hagas, cómo vas a aplicar alguno de estos pasos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el método es bastante sencillo, es un método que luego podéis amoldar a lo que más os guste a cada uno de vosotros y os animo, porque hay una cosa que además de esto Ana sabe mucho, ¿no? De la parte de marketing, de mercado. Yo soy convencido de que en librojuegos no hay tanta competencia como en otros sectores, como en otros, no sectores, en otras temáticas, ¿no? En otros géneros, por ejemplo en romántica, que ahí nos podrás contar tú, o en fantasía, ciencia ficción. Es difícil, con un libro de histórica, romántica, thriller, ciencia ficción, fantasía, llegar a publicar, por ejemplo, en una editorial que se pueda interesar por tu manuscrito. En los librojuegos, yo estoy convencido de que es más sencillo, porque hay muy pocos escritores de librojuegos. Y para mí sí que es importante, esto ya un poco más de pensamiento global, ¿no? Tenemos a los ejemplos de los escritores anglosajones, tenemos a los ejemplos de los librojuegos de los 80, pero yo estoy muy enfocado en tener autores modernos, autores españoles en español, para un poco darle una segunda vida a estos dos librojuegos que en los 80 a los 90 nos gustaba tanto, con autores de aquí y con colecciones nuevas y modernas que bueno, pues que están adaptados a los lectores de hoy en día. Y eso para mí es, si contribuimos a eso con este libro, yo quedaría encantado. Bueno, las editoriales de librojuegos estarán encantadísimos también, porque por lo menos saldrán más borradores, más eso. Hydra, por ejemplo, tiene una colección muy potente de librojuegos, o con Pluma y Pixel, ¿no? Son editoriales que apuestan por este formato. Sí. Hay unas cuantas, ¿eh? Está Hydra, está la editorial Algar con su serie de Agencia Cronos, por ejemplo. Apache Libros, que igual a algunos suena también porque es una editorial muy enfocada a ciencia ficción, fantasía, muy de género. También tiene una colección, lleva solo 2 números, pero bueno, ahí están. Susella, hay varias. Yo creo que aquí alguno de vosotros conocéis el mundo de los librojuegos, pero es verdad que todavía falta y yo creo que hay oportunidades. O sea, el libro no es solo para los que tengáis vocación de escribir librojuegos específicamente, sino también para los que queráis explorar un nuevo nicho de mercado en los libros que igual os sorprende. Y también, no solo los librojuegos no son solo para infantil y juvenil. Hoy en día existen ya librojuegos para adultos, librojuegos de todo tipo de temáticas y librojuegos que van mucho más allá de la fantasía juvenil, mucho más. Pues no sé si tienes alguna pregunta o si no, pasamos al juego, que el juego, sí que lo que quiero, no sé si habéis pensado preguntas, ¿no? Porque en este juego lo que vamos a hacer, os voy a hacer elegir y os voy a hacer participar, ¿vale? Y nosotros vamos a coger el rol de la madre dragona, que está en la primera casilla en la que tenéis a la izquierda, ¿vale? Y tenemos que encontrar a nuestro dragón pequeño. ¿Lo veis a la derecha del todo? ¿Dónde está?
¿vale? A veces no siempre el camino más corto es el mejor, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a decidir a mano alzada por qué camino vamos en cada momento. Si os fijáis ahora donde tenemos a nuestra dragona, solo puede optar por el camino 1 o por el camino 2. Así que vamos a votar. ¿Quién quiere que la dragona vaya por el camino 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. ¿Quién prefiere que vaya por el camino 2? Yo, porque soy el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, Mayoría. ha ganado el camino 2. Entonces, ¿quién tiene la clave de aventura número 2? Por aquí. Pues esta persona con la clave de aventura número 2 tiene derecho a hacer una pregunta. A cualquiera. Puede ser una pregunta que tenga que ver con la parte editorial, o con la parte de escritura, o con lo que queráis. Sentíos libres de preguntar lo que queráis. Adelante. A ver, cuando has escrito estos libros, ¿cuántos llevas escritos y en cuál has aplicado el método del libro? Vale. Vale. Publicados ahora tengo 3 con editorial. El primer libro que escribí con editorial, bueno, yo esto siempre lo digo, el primer libro que escribí con editorial fue para la editorial Hydra y tardé como 8 meses en hacerlo. Además es un libro que me hizo mucha ilusión porque también lo presenté aquí, en esta misma librería, en Libros de Arena. Y claro, yo el método lo he ido construyendo con esa experiencia, ¿no? Con mi primer libro juego que os he enseñado antes a los 11 años, con los que he ido escribiendo después, con este que escribí para Hydra, que fue la primera vez que me publicaron un libro juego, y este último que he escrito, en este ya apliqué el método, porque además de escribir el método yo quería aplicarlo y comprobar que efectivamente funcionaba. Bueno, pues este libro juego lo escribí en 2 semanas. Luego vino su proceso de edición, de correcciones, etcétera, pero lo que es la redacción del primer borrador, en 2 semanas. Comparar un poco 8 meses con 2 semanas, ¿no? Yo creo que aplicar un método, pero en todo, esto yo creo que es universal, no solo para escribir. Cuando aplicas un método, pues puedes trabajar con más eficiencia. Y yo, por los comentarios que estoy escuchando, este libro está gustando mucho. Quiero decir que no significa que por escribir más rápido se escriba peor, ni mucho menos. Casi que al contrario, porque estás mucho más inmerso en la ficción, en la aventura, y queda todo mejor hilado, ¿no? Eso también como escritora, pues... Sí, claro. Así que bueno, tenemos ahora, fijaos, hemos avanzado hasta esta sala. En esta sala ves que hay unas setas, ¿no? Pero no hay ningún dragón bebé. Claro, la mamá dragona dice, sí, bueno, están las setas porque las solemos cultivar, que de vez en cuando cenamos algunas. Pero no está mi bebé, así que tengo que seguir buscando. ¿Qué vamos? ¿Por el camino 5 o por el 6? ¿Quién vota por el camino 5? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por el camino 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espérate, 2, 4. Vale, camino 6. ¿Quién tiene la pregunta número 6? ¿Quién tiene la clave de aventura 6? ¿No? Aquí, a ver. 1, 2, 3, 4. Sí, usted. Una pregunta cualquiera, venga. Cualquier cosa puede ser para... ¿Qué podemos abrir en el baúl que tienes aquí? Vale, eso lo vamos a adivinar ahora cuando pasemos a la sala, pero como estamos todavía en el pasillo, te voy a decir que hacemos una pregunta sobre el libro, sobre la edición, sobre la escritura o sobre cualquier tema de librojuegos en general, ¿vale? Venga, lánzate. No se me ocurre nada. A su palabra. Vale. Yo que estoy al lado te la puedo hacer. Venga, Sí, sí. sí, claro. No puedo borrar. Mira, Dale. ¿Cuántos libros llevas publicados? Vale, ¿Y cuánto tiempo te lleva escribir un libro? vale. Libros publicados, igual el número que digo parece alto, pero algunos de esos libros son álbumes infantiles, ilustrados, que son libros muy chiquititos. En total tengo 17, ¿vale? 17 libros. ¿Cuánto me lleva a escribir un libro o cuánto le dedico a escribir? Menos de lo que me gustaría, ¿no? Hay libros que he tardado muchísimo en escribirlos, como 8 meses, por ejemplo, en el de Supercoche que saqué con la editorial Hydra, y hay otros que he escrito en menos tiempo porque eran menos palabras, ¿no? Por ejemplo, el de Arata Karate son unas 18.000 palabras. Eso es menos de la mitad, es más o menos la mitad o un tercio de una novela normal en tamaño, ¿no? Entonces, por eso también se pueden escribir en 2 semanas, ¿no? Los librojuegos son más o menos así. Y lo que le dedico, pues,
no sé, una semana buena le puedo dedicar 10 horas a escribir, o 12 quizá. Entonces no le dedico mucho, yo todavía me dedico a otras cosas en paralelo a la escritura, y lo que sí que es verdad es que lo estoy profesionalizando desde hace un par de años a esta parte. Entonces, el tiempo que dedico procuro hacer las cosas más metódicas y con más método, ¿no? Con más continuidad, para darle esa componente profesional que al final hace que todo quede mejor. Y ahora vamos a responder la otra pregunta, ¿no? Porque aquí hay un baúl, aquí en la sala en la que estamos, abajo de todo, hay un baúl, y claro, la mamá dragona primero pone la oreja, no oye nada, luego coge la zarpa, lo abre y efectivamente, ahí tampoco está su bebé dragón, nada más que hay, bueno, pues un tesoro en un baúl. Pero dices, no, yo ahora no quiero las monedas de oro, yo quiero encontrar a mi bebé. Y tengo dos opciones, puedo ir por el camino 13 o por el 14. Así que os toca de nuevo elegir. ¿Quién quiere ir por el camino 13? 1, 2, 3. Uy, hay mucho supersticioso aquí. ¿Quién quiere ir por el 14? Muchos más, vale, ya yo creo que ni cuento. Bueno, pues ¿quién tiene la clave de aventura 14? Por aquí. Bueno, yo quiero preguntar por dónde por dónde empezar a escribir un libro juego, o qué es lo que recomendarías tú si leer manuales. Vale, mira, es muy buena pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos a escribir un libro juego? Incluso antes de leer el manual, para mí lo más importante antes de empezar a escribir un libro juego es haber leído algunos libros juegos parecidos a los que te gustaría escribir. ¿Por qué? Porque vas a interiorizar, incluso sin darte cuenta, porque vas a estar leyendo, te lo vas a estar pasando bien, vas a interiorizar algunas de las mecánicas de los libros juegos, vas a identificar qué aventuras te gustan, cuáles no tanto, incluso por qué algunas aventuras te gustan más o menos. Yo diría que el paso cero, ¿no? En esta metodología de 10 pasos, el paso cero sí que es leer algunos. No hace falta que te leas 27 libros juegos, pero uno o dos sí que es interesante. Además cunden mucho, como sí, tienen muchas aventuras y pasan muchas cosas. Esa sería mi recomendación, empezar por ahí. Además te lo pasas bien. Absolutamente. Y bueno, y luego es verdad que puedes empezar directamente siguiendo los pasos del manual, o tú mismo intentando imitar. Yo empecé imitando, no tenía manual. Yo empecé imitando lo que leía. Si tienes un manual probablemente vayas más rápido, pero si no lo tienes, pues imitas, intentas llegar al resultado de lo mismo que has leído. Pues el pasillo 14 nos lleva aquí a la mina de gemas y joyas. Pero nada, no encontramos al dragón pequeño, ¿verdad? ¿Para qué queremos tantas gemas y joyas si no tenemos al dragoncito? Pues tenemos que seguir. Y aquí se nos abren 3 opciones nuevas. La de volver para atrás no la cuento, ¿eh? Que podéis volver para atrás en los libros juegos. No se lo digáis a nadie, porque se supone que es hacer trampas, pero si queréis podéis hacerlo. Tenemos 3 opciones, el camino 12, el 18 y el 19. ¿Quién quiere ir por el 12? 1, 2, 3... Vale. ¿Quién quiere ir por el 18? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y quién quiere ir por el 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues vamos por el 18, ¿no? 18. ¿Quién tiene la clave 18? Te tocó. Adelante. ¿Para cuándo el siguiente? ¿Para cuándo el siguiente? ¿El siguiente manual o el siguiente libro juego? El siguiente libro juego. El siguiente libro juego, a ver, aquí hay 2 respuestas. El siguiente libro juego con editorial, probablemente para febrero del año que viene, ¿vale? Y ya os adelanto que va a ir sobre fútbol, para los que os guste el fútbol. Y sin embargo, el siguiente libro juego que no vaya por editorial, no lo sé, estoy escribiéndolo ahora, pero con suerte en un par de meses lo tengo. Pero eso no significa que lo vaya a publicar dentro de un par de meses, porque voy a hacer otra estrategia distinta, ya os contaré. Pero lo que quiero es escribir varios libros juegos y sacarlos a la vez, ¿vale? Así que probablemente el siguiente de verdad, la siguiente noticia vaya a ser en febrero del año que viene. Pues estamos aquí, donde veis un escudo y unas espadas. Ya sabéis que los guerreros tienen la manía de intentar ir a las guaridas de los dragones
o bien a rescatar a alguien, o bien a coger el tesoro, o bien a matar al dragón directamente. Pero ¿qué ocurre? Que normalmente pierden y bueno, y salen huyendo y dejan ahí sus armas, ¿no? Como le pasó a este caballero. Pero no, debajo del escudo no está el dragón pequeño. Así que tenemos que seguir buscando, y la mamá dragona está un poco desorientada porque tenemos el camino 11, el 10, el 15 y el 17. A ver, ¿quién quiere ir por el camino 11? Nadie. Nadie, es que parece que esto es retroceder, entonces a nadie le gusta. Por el camino 10. 1 y 2 por el camino 10. El camino 15, ¿quién quiere el 15? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y el 17? Ah, nada, abrumador. Mayoría. Ojalá fuera tan fácil en el Congreso. Vale, camino 17. ¿Quién tiene la clave de aventura 17? Por ahí. ¿Conviene así es combinando librojuegos con ciencia ficción? ¿Así de hacerlo? Claro. Si combino librojuegos y ciencia ficción. Efectivamente, claro, es lo que nos pasa, y esto es un dilema para los escritores muchas veces cuando escribimos en más de un género. Tú publicas en juvenil y en romántica, ¿verdad? Sí. Y yo, mis dos ramas principales son los librojuegos y la ciencia ficción. Sí lo combino. Y lo combino de dos maneras. Yo sí que tengo proyectos de ciencia ficción. Solo escribo una cosa a la vez, con lo cual ahora estoy con un librojuego. Pero sí que alterno y tengo mis ideas de ciencia ficción para futuros libros. Y además es que el librojuego que estoy haciendo ahora es de ciencia ficción. Tengo el de fútbol por un lado, que se le comenzaré a escribir en verano seguramente, y el que estoy haciendo ahora es de ciencia ficción. Así que bueno, pues al final sí que los combino. Pero bueno, esto es una duda grande cada vez que vas a empezar un proyecto. Yo no sé cómo lo haces tú, ¿cómo decides? Yo escribo a la vez los dos géneros. Madre mía, claro. Pero también tengo una suerte, y es que me dedico solo a esto. Entonces al final tengo más tiempo también. Lo que hago es alternar una semana, y el viernes escribo del otro proyecto, como una especie de reset, de sorbete para empezar el fin de semana sin escribir. Bueno, claro, pues eso es. O sea, tenemos dilemas, los escritores, que o bien porque tenemos que compaginar a la vez dos historias, pero bueno, los que nos dedicamos a más de un género tenemos esa duda siempre, ¿no? Bueno, estamos en la espada. Hemos llegado aquí, que tenemos una espada, que pasa lo mismo, ¿no? Otro caballero que salió huyendo. No hay huesos alrededor, o sea que este salió huyendo antes de que le carbonizáramos con el fuego. Y se nos abren de nuevo dos caminos, tres caminos. El 19, el 16 y el 20. ¿Quién quiere ir por el 19? Nadie. Nadie. No quieren volver para atrás. Yo creo que ya la dragona oye algo. ¿Quién quiere ir por el 16? Uno. La dragona yo creo que está disfrutando y sabe que luego hay mucho trabajo cuando encuentra al peque. ¿Y quién quiere ir por el 20? Bueno, vamos por el 20. ¿Quién tiene el número 20? Y es una pena que solo haya una decisión más, porque tenía un par de preguntas. Dispara. La preferida, la pregunta, la fácil. Bueno, las dos, me temo que las dos son un poco feas. Vamos a ver, habéis enfocado un poco el librojuego como una narración en segunda persona. Y hablando de los dados y las tablas, yo recuerdo los libros del Lobo Solitario, donde lo que hacías era jugar un personaje en tercera persona. No sé por qué, la pregunta es un poco para los dos, las dos preguntas son para los dos. No sé si verdaderamente hay alguna razón por la que veáis mucho más interesante o mucho más vinculante en el librojuego en la narración en segunda persona que en tercera. Vale, la pregunta es difícil, ¿no? ¿Por qué la segunda persona es más interesante que la tercera en los librojuegos? ¿Quieres comentar algo o le doy? Dale. Vale. Depende de qué librojuego quieras escribir. Si hay dos tipos de librojuegos en función de esto, ¿no? Los libros en los que el propio lector es el protagonista y los libros en los que el lector juega un rol. Entonces, imaginaos que hay una aventura, creo que en el manual creo que pedíamos un ejemplo con el Quijote, ¿no? Imaginaos, había una aventura conversacional en los años 80 donde tú eras el Quijote, tú eras Don Quijote,
y tenías que, bueno, pues explorar el mundo, enfrentarte a los molinos o lo que fuera. Ahí tú estás jugando un personaje. Y eso ocurre en casi todos los videojuegos. En casi todos los videojuegos tú no eres tú eres un personaje que tiene una misión. Entonces, en esos casos, si tú estás jugando en el papel de otro, si estás jugando un rol, es más apropiado, probablemente, la tercera persona, porque simplemente tú estás tomando las decisiones por otro, ¿no? Estás como en la cabeza de otro, por decir así. Entonces ahí puede convenir la tercera persona. Se puede hacer también en segunda. Puedes decir, oye, tú eres el Quijote, te levantas, Rocinante te mira. Pues bueno, pues lo puedes escribir en segunda persona, pero también lo puedes escribir en tercera. Don Quijote se levanta, ve a Rocinante y decide montar. Vale, pues se puede elegir. Cualquiera de las dos personas va a funcionar. Sin embargo, en los librojuegos, esto es personal y es mi opinión, o sea que aquí cada uno. En los librojuegos enfocados sobre todo para niños, en los que el propio niño es el protagonista, es preferible la segunda persona, porque ayuda a que él, en lugar de tener que hacer el esfuerzo de pensar que es otro, ayuda a que se imagine que es el mismo quien vive la aventura. Entonces, yo ahí recomiendo la segunda persona, en ese caso. Crea más empatía, o sea, tú te metes más en la piel porque parece que te lo están diciendo a ti, ¿no? Bueno, y aquí, después de esta pregunta que teníamos en el pasillo 20, oye, pues encontramos al dragón, encontramos por fin al dragoncito. Y aquí permitiendo un juego, ¿no? Sabéis que la editorial de Ana, la editorial de Muerte Editorial, su logo es un dragón, y al final esto de eclosionar un huevo tiene mucho que ver con sacar un libro nuevo, ¿no? Entonces también era una metáfora, no solo era un juego sin más, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, aunque el juego lo hemos terminado, hemos encontrado a nuestro dragoncito, podemos aplaudir. Igual alguno teníais una clave de aventura que no ha salido o teníais dos preguntas, por ejemplo. Entonces yo creo que podemos seguir preguntando sin ningún problema. Si quieres, lánzate con tu segunda pregunta y cualquiera que tengáis una pregunta adicional, oye, aunque ya nos hemos pasado el juego, tendremos que volver y pasar por todos los pasillos, así que a preguntar. Pues voy allá, aunque a lo mejor me corréis a borrazos, libreros, autores aficionados a la literatura. A mí me interesa, si os parece, tanto a la editora como al autor, que el manual puede ser útil para otras narrativas que también tienen que ver con el juego, aunque no sea el libro, ¿no? Yo sobre todo pienso en el oral, que los que hemos tenido o tenemos críos pequeños, muchas veces tenemos que inventarnos historias y a veces no es solo para que se duerman, a veces para que se entretengan, entonces no está mal que vayan escribiendo. Pero hay muchos tipos de narrativas hoy en día, ¿no? Igual que hay estructuras que funcionan para libros de aventuras o libros de epopeyas y cosas así, no sé qué os parece, si aquí hay recetas que se pueden utilizar para otras narrativas que no necesariamente son la del libro. Bueno, de hecho la acabamos de usar para una presentación. Claro, eso se puede aplicar a cualquier tipo de historia, ¿no? Sí, fijaos, Edward Packard, el escritor que empezó con la colección de Elige tu propia aventura original, no empezó de un día para otro. Él empezó a escribir los libros porque le contaba cuentos a sus hijos antes de dormir y se ve que no siempre estaban de acuerdo con lo que ocurría y acabó dándoles opción. Y ahí se empezó a generar, ¿no?, este tipo de narrativa, con lo cual, incluso en su origen, ¿no? Y hay cosas muy, muy curiosas. Cuando investigas un poco, y esto lo sé gracias al grupo de librojuegos.org, que es una comunidad de expertos, tanto de lectores como de escritores y editores de librojuegos, ellos ahí han estado indagando qué librojuegos había anteriormente. Y os sorprenderá porque había un librojuego de cocina para la ama de casa, en los tiempos en los que parece ser que solo cocinaban ellas en casa. Ahora menos mal que ya podemos elegir también nosotros. Había un librojuego que se supone que te llevaba una receta. No sé si tenía que ver con en función de qué ingredientes tienes o cómo, pero bueno, era un librojuego de no ficción, enfocado en una cosa súper cotidiana y al final era un libro con mecánica de librojuego para eso. Hay también lo que se llamaban, este creo que es el más antiguo que hemos localizado, y no sé si era el siglo XV o XVI, flipáis, ¿no? O sea, el primer librojuego no fue en 1979, La Cova del Tiempo de Edward Packard, ¿no? Ya llevamos siglos con cosas parecidas. Era lo que se llamaba el libro de las suertes y básicamente era una especie de oráculo para adivinar el futuro, ¿no? Pues parecido a echar las cartas, pero el libro. Entonces tenías que ir pasando
a según qué página en función de unos parámetros. Una cosa medieval muy curiosa, ¿no? Yo os animo a buscarlo. El tema este del libro de la suerte, yo no lo sé explicar bien porque es complejo, pero básicamente adivinaba tu futuro. Era como, voy a que me echen las cartas, pero en vez de que me la eche pues una pitonisa o un brujo o Rafael o quien sea, pues me cojo mi libro de las suertes y mira a ver qué me va a pasar, ¿no? Le hago una pregunta al libro, ¿no? Pues me voy a casar con fulanito o con pues lo que sea, y el libro me da una pregunta que no tiene nada que ver con la realidad, pero es divertido, ¿no? Así que sí, se pueden aplicar también en ámbito empresarial para hacer, bueno, pues distintas dinámicas. Aquí la imaginación al poder. Es verdad que por eso la parte, específicamente la parte primera del manual que habla de esos conceptos, luego uno los puede aplicar a escribir ficción o los puede aplicar en otro ámbito. Por aquí delante había otra pregunta. ¿La portada está relacionada con el libro? Vale, pregunta si la portada está relacionada con el libro. No sé si Ana, si... Hombre, su primer libro juego se llama El laberinto. Yo creo que es un concepto como muy, muy típico de los libros juegos, el concepto de laberinto. Y es que Enrique Carlos Martín, que es el ilustrador, es lector de videojuegos. Entonces, del librojuego. Entonces, supongo que hizo el clic y cuando se la mostramos a Joseto le encantó. Vale, además aquí Enrique Carlos Martín yo creo que ha hecho otro guiño que a mí me gusta muchísimo, aparte de la parte del laberinto. ¿Quién ha visto de aquí Matrix? Ah, sí. Yo creo que todos, ¿no? La película de Matrix. ¿Os acordáis de la escena de la pastilla roja a la pastilla azul? Es la elección por antonomasia, ¿no? Imaginaos que dice Neo, pues no, paso, me tomo la otra pastilla y no voy a la aventura, ¿no? Entonces a mí estos colores rojo y azul me parecen muy bien, muy adecuados a la pregunta que haces, ¿no? A que este libro juego te está ya poniendo encima de la mesa una lección. Entonces yo creo que la portada está muy chula y tiene mucho que ver con lo que hay en el interior, por ese laberinto, por los colores y también por esta acción, ¿no? de este muñeco corriendo como para escapar, para pasar a la siguiente sección, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hecha, ciertamente. ¿Más preguntas? Sí, no, habéis hablado antes del uso de la segunda y la tercera persona en estos, pero también yo creo que también es inversivo el utilizar la primera persona en algún tipo de, quizás no muy largos, pero posiblemente también sea otra manera de que el lector se sienta interpelado. Sí, eso es. La pregunta es sobre también la primera persona, ¿no? La validez de la primera persona. Aquí tiene que ver un poco igual porque yo ya soy muy clásico, ¿no? Los que son de mi edad estamos acostumbrados a que los libros normales están en tercera persona y sin embargo hoy en día es cierto que la primera persona se usa quizá más, en narraciones convencionales me refiero. Entonces, es verdad que la primera persona es perfectamente válida también para un librojuego. Tendrá otras dificultades, ¿eh? O sea, es verdad que en este manual en particular se abordan algunas dificultades que tiene la segunda persona, que es el narrador mayoritario de los librojuegos. En primera persona... La primera persona, lo que yo le veo la limitación es que tú solo ves el mundo desde un punto de vista, ¿no? Entonces, la segunda te da la ventaja de poder ver otras cosas, o sea, de que te lo diga el narrador, ¿no? Tienes esto aquí, tienes esto aquí. La primera tú solo ves lo que ve ese personaje. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones, es un reto como otro cualquiera, ¿no? Sí, pero vamos. Pero sí, pues es perfectamente posible, o sea... Juraría que hay ejemplos, ahora de memoria no te sé decir, pero juraría que hay ejemplos de librojuegos modernos en primera persona. Hombre, yo si hiciera un librojuego, por ejemplo, de romántica, que es un género, romántica juvenil, que es un género que, sobre todo primera persona, pues probablemente lo usaría a ver qué tal se da, ¿no? Ya te contaré mis experimentos. Creo que alguno de este tipo de aventura, alguno he leído yo que está en primera. De los clásicos, sí. De los clásicos en primera persona, de los clásicos de Elige tu propia aventura, puede ser. La mayoría están en segunda, sí. Pero puede ser. O tuviese algún fragmento que en alguna de esas que me parecía que estaba en primera, que a lo mejor era una segunda, primera por el escenario. Pero... Puede ser que haya una primera persona en alguno. Es cierto que de Elige tu propia aventura debo tener hasta el número 40, más o menos, o 42. No tengo todos, creo que salieron más de 90 en su época. Mía, sí. Entonces, claro. No era consciente de tanto. Sí, bueno, es una cosa bárbara. Elige tu propia aventura fue... Sí, no sé si tenéis alguna pregunta más que se haya quedado en el tintero. Exacto. Sí. Mira, yo siempre me ha llamado la atención
¿Cómo gestionas el...? Porque yo me imagino que tú cuando escribes un libro que tiene varios capítulos, tú digamos que tienes como un camino que sería que a ti entiendes que debería ocurrir, ¿no? ¿Cómo gestionas el decir, bueno, esto tendría que ser así, pero yo voy a sugerir esto, lo otro, tal, y qué lucha, hasta qué punto a veces te revelas incluso y joder, ¿por qué tengo que dar aquí otra opción si esto está claro? ¿Cómo gestionas un poco todo eso cuando te enfrentas a...? Claro, joder, es una pregunta sesuda, porque os digo por qué. Porque es verdad que normalmente cuando un escritor o un guionista o de películas o quien sea se enfrenta a una nueva obra, tiene muy claro que hay un camino, ¿no? En la ficción interactiva hay varios caminos. La cuestión es que desde el origen de los tiempos, que las personas nos contamos historias en las hogueras, luego las escribimos en libros, la manera de hacer historias de toda la humanidad ha sido más o menos siempre la misma. Y responde a un esquema muy particular que bueno, hay muchos estudiosos que han teorizado sobre eso, ¿no? Sobre el viaje del héroe, bueno, el propio Aristóteles ya estaba con lo de planteamiento, nudo y desenlace, pero hay esquemas de historias que funcionan muy bien y que los tenemos un poco grabados a fuego casi que en el ADN. ¿Qué ocurre con la ficción interactiva? Que rompes un poco ese esquema, porque normalmente fijaos que en casi cualquier película o cualquier libro que tengáis en la cabeza pasan muchas cosas parecidas, ¿no? El protagonista al principio piensa de una manera y al final piensa de otra. Al principio hay un problema que al final se soluciona. Suele haber una serie de pasos muy parecidos, ¿no? Pensad en los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas siempre, los clásicos, los cuentos de hadas clásicos siempre acaban con el matrimonio. La última escena es se casan y son felices y comen perdices, ¿no? Entonces están muy pautados los cuentos de hadas. Si alguien se dedica a escribir cuentos de hadas, nada más que tiene que coger su esquema de Caperucita Roja de tal y escribirlo, ¿no? Ir si quieres a la teoría, a las funciones de prop o cualquier cosa de estas y a escribir cuentos de hadas. Pero en ficción interactiva no. En ficción interactiva puedes tener una historia principal que sí que se asemeja a los esquemas clásicos, pero puedes abrir cualquier otra rama, cualquier otra parte y te va a funcionar. Entonces... Sí. Sería como si estuvieras escribiendo, yo qué sé, 4 libros un poco a la vez, de alguna manera, o algo así, para intentar tú darle el mismo valor a cualquier... Depende cómo escribas. Fíjate que no es tanto escribir varios libros a la vez, sino, oye, pues se me ocurren distintas opciones, las plasmo. Hay algunos libros que son coherentes, quiero decir, que son coherentes en el sentido de que si un personaje, por ejemplo, es malvado, lo es, vayas por la rama que vayas. Y hay otros libros juegos en los que en función de la rama por la que vayas, el contexto puede cambiar. Y a lo mejor el que es malo en una rama, en otra rama es bueno. Ahí no se guarda una coherencia. Siguen siendo igual de válidos y pueden ser incluso más divertidos. Pero eso es una decisión que tienes que tomar al principio, antes de empezar a escribir el libro juego. Sí, pero ahí ya entramos en las partes más complejas de escribir librojuegos y la parte más teórica que mola mucho, pero que no hace falta ni siquiera saberla para escribirlos, también os digo. Pero son interesantes. Pues no sé cómo vamos de tiempo y si hay alguna... Yo creo que, si queréis, José todos los firma el libro juego y nada, y muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias y vamos a ver.